Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos la bendición, precioso Padre, de poder encontrar en ti ese refugio y ese descanso, Señor. Gracias por poner tu mirada en nosotros. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Yo te pido en este momento, tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada vida, Señor, tú que conoces todo lo que hemos entendido y aprendido hasta el día de hoy. Yo te pido hoy, Señor, tú que conoces cada necesidad, tú que conoces cada experiencia, Señor, que hemos vivido día a día, tú que conoces la actualidad del mundo y del ser humano y de nuestras familias. Yo te pido, Señor, ilumina nuestro entendimiento, revélanos tu palabra, Señor, en este momento. Trae revelación del cielo, iluminación del cielo. Quita todo entenebrecimiento. Quita todo lo que nos impida, Señor, comprender tu palabra. Ayúdanos a entender tus verdades, tus principios y aplicarlos a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que los corazones, Señor, de cada persona que me escucha, Señor, prepáralos. Prepara nuestros corazones para que sean esas buenas tierras para tu palabra, para que den fruto en abundancia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, espero que te encuentres muy bien. Sé que este estudio que hemos estado haciendo de la luz del Evangelio día a día producirá en nosotros que, como la luz del amanecer, nuestras vidas sean alumbradas por la luz del Evangelio. Por eso hoy quiero que me acompañes. Hoy vamos a estudiar un tema que yo quisiera titular La levadura de la falsa doctrina. Hoy en día nos encontramos en una época de la apostasía, y esto no es otra cosa que una señal de la pronta venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy en día hay vientos de falsas doctrinas por todo lado, y es necesario que tú y yo entendamos cómo enfrentar y cómo entender la verdadera luz de la palabra para no dejarnos confundir en medio de tantas falsas enseñanzas. Por eso quiero que me acompañes hoy al libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 5 al 12. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Note este primer detalle. Lo primero es que dice que llegando sus discípulos al otro lado, es decir, que volvieron a cruzar el lago con el deseo de ir otra vez a tierras gentiles. Jesucristo estaba en sus últimos días de ministerio y para él era muy importante pasar tiempo con sus discípulos. Y dice que Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aquí es donde viene el tema importante de hoy. Es necesario guardarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y esto se refiere a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas. Y por eso él continúa diciendo: y ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Por eso les dije que tuvieran pendiente el tema del pan. ¿Por qué? Porque dice que ellos inmediatamente creyeron que él les estaba diciendo esto porque no habían traído más pan. Y dice: entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Lo que Jesús les quiere decir es que ellos no habían comprendido este misterio o esta enseñanza que Jesús les estaba trayendo por su falta de fe. Ellos estaban pensando en sus necesidades de aquel momento y no les permitió esto entender lo que Jesucristo les quería enseñar.
Y esto me dice a mí algo muy importante, y es que en estos tiempos es necesario que nosotros entendamos que no nos puede faltar la fe. No nos puede faltar la fe. Ellos estaban preocupados por el pan y nuestro Señor Jesús tomó ventaja de esto para primero enseñarles una gran verdad espiritual que tú y yo hoy también tenemos que entender. Por eso Él les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos, y ellos no entendieron estas palabras, porque creían que Él los estaba amonestando porque no tenían suficiente pan para comer. Es más, en Marcos 8:16 dice que ellos discutían entre sí diciendo que era porque no tenían pan. Y sabes, la levadura es una sustancia que es agria, que se agrega a la masa del pan para leudarla, es decir, para hacer que crezca. Y sabes, la levadura es usada desde los tiempos de Abraham, desde hace mucho tiempo la levadura es usada. Y también en la Biblia se nos habla mucho de la levadura. Pero ¿a qué se refiere Jesús con esta levadura? Sabes, en el Nuevo Testamento la levadura también era muy conocida por sus características de expandir la masa del pan. Y dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero sabes, también la levadura fue usada de manera alegórica. Por ejemplo, en Mateo 13 hace alusión al crecimiento del reino de Dios, y eso ya lo estudiamos. Pero también en Lucas 21:11 es sinónimo de la hipocresía de los fariseos. Es decir, que Jesucristo nos quería enseñar algo acerca de esa actitud hipócrita y esas falsas enseñanzas que Jesucristo nos quería hacer ver que enseñaban los fariseos y los saduceos. Pero si volvemos al pasaje que estamos estudiando hoy, que es el que quiero que entendamos, es que la levadura tiene, es decir, los efectos que la levadura tiene en el pan es para expandir su masa. Y esos efectos, si los vemos en la vida del ser humano, en la enseñanza del Evangelio, cuando es una enseñanza errada, sus efectos son dañinos. La mala doctrina de los fariseos y de los saduceos tenía en la vida de muchas personas, es muy parecida como al cáncer. Es al efecto de una mala enseñanza y una mala doctrina. Trae efectos muy parecidos a los del cáncer, que se va expandiendo y va creciendo y se extiende, afectando todos los órganos. Y así son las malas enseñanzas, y eso lo podemos ver hoy en día. Hay muchísimos ejemplos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, y el daño tan tremendo que le hace no solo a la iglesia, sino incluso a la gente inconversa e incrédula. Pero hoy lo que Jesús también nos quiere enseñar a nosotros es que esos discípulos tuvieron una duda, y quizás muchas veces nosotros, a causa de la misma confusión y de las dudas, terminamos hundiéndonos en falsas enseñanzas. Aquí Mateo nos quiere hacer entender que los discípulos se preocuparon porque no había traído pan. Incluso ellos discutían entre ellos, porque quizás ellos pensaron: no, lo que Jesús nos está diciendo es porque no trajimos pan. Pero en Marcos 8, del 17 al 18 dice que, entendiendo Jesús, les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué discutís porque no tienen pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón, y teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Mira, lo que Jesús nos quiere hacer entender hoy es que lo que nos impide a nosotros comprender la verdad del Evangelio, entender la sana doctrina y la sana enseñanza, es primeramente nuestra falta de fe, pero también el tener un corazón duro, no tener nuestros ojos abiertos. Como veíamos en la anterior enseñanza, la ceguera espiritual nos impide ver con claridad la verdadera doctrina y la verdadera enseñanza, pero también la sordera espiritual. Porque aquí dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís.
y no recordáis. ¿Sabes? Para comprender las verdades que Dios nos quiere entender, enseñar, es la clave, es tener fe y un corazón sencillo, humilde, dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y dejar que el Espíritu Santo nos moldee y nos instruya. Mira lo que nos dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti, que el Espíritu Santo sea tu guía, sea el que te instruya día a día en la sana doctrina y en la sana enseñanza del Evangelio. Por eso, además de esto, mis hermanos, nosotros debemos entender que es necesario fortalecer nuestra fe a través de las experiencias que tú has vivido, cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo el Señor ha obrado a favor tuyo. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, no os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre las 4,000, y cuántas cestas recogisteis. Mis hermanos, el problema era que solo tenían un pan. Ese fue el problema para ellos. Y nuestro Señor pregunta, ¿por qué no confiar en esa providencia de Dios? Lo que Jesús nos quiere decir hoy es que muchas veces nosotros dudamos y nos alejamos de la sana doctrina porque dudamos quizás de la situación que estamos viviendo. Y eso era lo que ellos estaban dudando. Ellos se le habían olvidado de que Jesucristo había multiplicado el alimento y había sanado muchísima gente y había proveído alimento para mucha gente, había hecho que muchas personas fuesen alimentadas quizás de algo muy mínimo. Y ellos estaban dudando de que quizás no había suficiente alimento porque solo tenían un pan, cuando delante de ellos estaba Jesús, que podía hacer que ese pan se multiplicara. Por eso Jesús les dice, ¿por qué no entendieron esta verdad que yo les estoy enseñando? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Lo que les quería hacer entender es que esa levadura era esa falsa doctrina que los fariseos y los saduceos estaban enseñándole al pueblo. Y sabes, yo quiero que entiendas algo hoy que estuve investigando, y es que finalmente sus discípulos comprendieron, porque miren el versículo 2, entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos lo entendieron. Y es que, ¿sabes? Esa doctrina de estos dos bandos en aquel tiempo tenía a muchos judíos influenciados. Por un lado, la doctrina de los fariseos les enseñaba a poner más énfasis a lo externo, es decir, a buscar una salvación y una santidad externa, mostrando a través de ritos, de normas, como lo vimos anteriormente, de sus tradiciones, más que buscar el amor, la misericordia y la verdad, la piedad, vivir una verdadera vida cristiana. Para ellos era más importante sus tradiciones, los ritos y demás cosas. Y por otro lado, la doctrina de los saduceos les enseñaba a poner su esperanza en los gobiernos humanos, en involucrarse en la política y ser elitistas, ya que este grupo estaba conformado especialmente por gente aristócrata, por aristócratas que gozaban de un buen respaldo económico. Mira cómo era esta gente, eran materialistas y no creían en la esperanza del Evangelio, es decir, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y sabes, estas doctrinas eran dañinas, ambas. Y como la levadura en la masa se expandían en la vida de las personas, dañándolas a tal punto que se alejaban de la verdadera fe. Y ¿sabes qué es lo peligroso de las falsas doctrinas? Que hoy en día la iglesia de Jesucristo debe cuidarse y debe cuidar la sana doctrina y no permitir que doctrinas heréticas se introduzcan, influencien
a la iglesia, porque sus enseñanzas conducen a la condenación. Y por eso Pablo, por ejemplo, cuidó mucho, y en una de sus cartas en Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero saben, no solo fue Pablo, Pedro también, Juan, aún el mismo Judas, pero no Judas el que traicionó al Señor, sino en el libro de Judas también encontramos ejemplos de cómo en los tiempos en que la iglesia comenzó, hubo mucha gente que quiso venir a confundir y a enseñar falsas doctrinas. Por eso, la iglesia de Jesucristo debe guardar la fe y la sana doctrina, el evangelio puro, y no permitir que las falsas doctrinas se introduzcan encubiertamente, ya que destruyen como un cáncer la fe. Por eso dice en Gálatas 5:9: un poco de levadura leuda toda la masa. Tú debes siempre pasar toda enseñanza bajo el filtro de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, y debemos tener mucho cuidado, porque como dice allí, un poco de esa levadura leuda toda la masa. Puede hacerte un gran daño. Hay mucha gente que escucha prédicas y escucha mensajes y a veces no tienen cuidado de lo que están escuchando. Por eso deja que esa persona, ese líder espiritual que te ha puesto Dios en tu vida, deja que Él te guíe a escuchar lo correcto. No escuches cosas a la loca. Hoy en día hay muchísimas malas enseñanzas, gente que predica solo por ganar dinero, gente que enseña cosas que no son, y debemos de ser prudentes y sabios a la hora de escuchar cualquier enseñanza y cualquier mensaje. Padre Celestial, yo te pido en este momento, tú que conoces, Señor, los corazones de cada persona, Señor, yo te pido, quita toda confusión, todo espíritu de confusión, todo lo que quiere llevarnos a desviarnos de la verdad de tu palabra, de la verdad del evangelio. Señor, guarda nuestros corazones de toda falsa doctrina, de toda falsa enseñanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, guárdanos. Guárdanos de la levadura de los fariseos, Señor. Guárdanos de la levadura de los saduceos. Guárdanos de toda falsa doctrina, Señor, de toda falsa enseñanza. No nos permita, Señor, que seamos engañados por la apostasía y por tantas cosas, Señor, que hoy en día están afectando al mundo y están haciendo que muchos se vuelvan incrédulos y que terminen creyendo en doctrinas enseñadas por hombres, Señor, que nada tienen que ver con tu palabra. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a vivir de acorde a tu palabra y no a enseñanzas de hombres como quizás lo hacían los fariseos. Tampoco, Señor, en volvernos personas materialistas que solo piensan, Señor, en lo material, que solo piensan en lo físico, en lo terrenal, y no piensan en lo del cielo como eran los saduceos, Señor. Aquellos que incluso negaron la resurrección, negaron cosas tan sencillas y tan importantes, Señor, en tu evangelio y en tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, de desviarnos de tu verdad. Guarda las familias, guarda los hogares que nos escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que tengas un excelente resto del día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.